Solo fue una broma. Emma, deja de ser tan dramática. La voz de Lily resonó por el pasillo mientras yo yacía al pie de las escaleras, con la cabeza latiendo de dolor. Me llamo Emma Mitchell, y a mis 16 años acababa de sufrir la última broma de mi hermana. Una que cambiaría todo. Apenas podía enfocar lo que había a mi alrededor. El mundo giraba mientras mamá corría hacia mí. ¿Qué pasó?, exigió, mirando entre mí y mi hermana de 18 años. Se tropezó, dijo Lily rápidamente, con su sonrisa perfecta de porrista en su lugar. Ya saben lo torpe que es. Pero yo no me había tropezado. Lily me había empujado, como lo había hecho durante años. Pequeños empujones, tropiezos, choques accidentales que siempre parecían suceder cuando nadie miraba. Esta vez, sin embargo, era distinto. Esta vez no podía simplemente ignorarlo. Mi cabeza, murmuré, intentando incorporarme. La habitación se inclinó peligrosamente y sentí el vómito subirme por la garganta. Creo que necesito un doctor. El rostro de mamá se endureció. No seas dramática, Emma. Si Lily dice que te tropezaste, te tropezaste. Además, tu papá tiene una cena importante esta noche con sus socios. No podemos tener interrupciones. Esa siempre era la respuesta: no hagas olas. No causes problemas. No avergüences a la familia. Lily era la estrella, la hija perfecta que nunca podía equivocarse. Capitán del equipo de porristas, la mejor estudiante, el orgullo de papá. Yo solo era Emma, la callada, la problemática. Pero cuando intenté ponerme de pie, mis piernas no respondieron. Lo último que escuché fue el suspiro cansado de Lily antes de que todo se pusiera negro. Desperté en la sala de emergencias, con las luces fluorescentes haciendo que el dolor de cabeza empeorara. Mamá estaba a mi lado, tecleando frenéticamente en su celular, mientras papá caminaba de un lado a otro, claramente molesto por perderse su cena. Siempre hace lo mismo, murmuró, siempre encontrando maneras de llamar la atención. El doctor entró, con expresión seria. Necesitamos hacer algunas pruebas, dijo, mirando a mis padres. Sus síntomas son preocupantes. ¿Pruebas? Mamá levantó la cabeza de golpe. ¿De verdad es necesario? Solo fue una pequeña caída. El doctor Stevens, según su gafete, frunció el ceño. Una caída que resulta en pérdida de conciencia nunca es pequeña, señora Mitchell. Necesitamos hacerle una resonancia para descartar sangrado o inflamación. No, papá dio un paso al frente. Tenemos excelentes médicos privados. Ellos la revisarán mañana. Pero el doctor Stevens no cedió. Esto no es opcional. Como médico tratante de Emma, ordeno estas pruebas ahora mismo. Se volvió hacia mí, con voz más suave. ¿Puedes contarme exactamente qué pasó? Abrí la boca, pero vi la mirada de advertencia de mamá. La presión familiar me envolvió de nuevo, proteger a la familia. Callar. No hacer olas. Me tropecé, susurré, odiándome por la mentira. El doctor no parecía convencido. ¿Mareos antes de la caída? ¿Esto ha pasado antes? Antes de que pudiera contestar, Lily irrumpió en la habitación todavía con su uniforme de porrista. Y Dios mío, Emma, estaba tan preocupada. Corrió hacia mi cama, tomando mi mano con esos dedos perfectamente cuidados. Los mismos que me habían empujado horas antes. Cuando te caíste, me asusté tanto. El doctor observaba la escena con ojos entrecerrados. Tuviste la caída, supongo. La voz de Lily goteaba preocupación. Ella iba subiendo las escaleras, como siempre distraída en su mundo, y simplemente resbaló. Intenté detenerla, pero pasó tan rápido. Sentí náuseas, y no solo por la conmoción cerebral. Este era el talento de Lily, retorcer todo para lucir como la hermana preocupada mientras me hacía ver incompetente. La resonancia nos dirá más, dijo el doctor con firmeza, anotando en mi expediente. En breve vendrá alguien para llevarte a radiología. Cuando salió, papá me miró con gesto severo. Emma, esto es ridículo, ¿sabes cuánto va a costar, y para qué? Solo un golpecito en la cabeza. Lo siento, susurré, las palabras automáticas después de años de disculparme por existir. Deberías estarlo, soltó Lily, dejando caer la actuación de hermana cariñosa ahora que el doctor no estaba. Papá se perdió una cena importante por tu afán de llamar la atención.
Mamá se levantó, alisando su vestido de diseñador. Cuando lleguemos a casa, tendremos una seria conversación sobre tu comportamiento, Emma. Esta constante interrupción de nuestra familia tiene que terminar. Cerré los ojos, dejando que sus palabras me cubrieran. Pero algo se sentía distinto esta vez. Tal vez era el dolor punzante en mi cabeza, o tal vez eran años de rabia contenida que por fin llegaban a su límite. Cuando la enfermera vino a llevarme a radiología, mi familia se quedó atrás, probablemente ya inventando la versión que le contarían a todos sobre mi último episodio dramático. Pero mientras yacía en la máquina de resonancia, escuchando su zumbido rítmico, tomé una decisión. Cualesquiera que fueran los resultados, esta vez no me iba a quedar callada. No sabía que esas imágenes abrirían años de secretos familiares cuidadosamente enterrados, ni que las siguientes palabras del Dr. Stevens lo cambiarían todo. A veces la verdad se escucha más fuerte a través de la evidencia médica, y mi cerebro estaba a punto de contar una historia que mi familia no podría silenciar. Los resultados llegaron más rápido de lo esperado. Yo estaba sentada en la cama del hospital, tratando de ignorar el dolor de cabeza mientras mamá tecleaba furiosa en su celular y papá seguía quejándose por la cena perdida. Lily había bajado a la cafetería, seguramente a preparar su publicación en redes sobre lo devota que era como hermana. El Dr. Stevens entró con mis estudios en la mano, pero no venía solo, una mujer con un traje impecable lo acompañaba, su expresión seria. Señor y señora Mitchell, dijo el Dr. Stevens con tono cortante, esta es la señora Torres, del Departamento de Protección Infantil. El ambiente en la sala cambió de inmediato. El celular de mamá se le cayó al regazo y papá dejó de caminar de un lado a otro. ¿Protección infantil? Mamá se puso de pie, alisando nerviosamente su vestido. Seguramente eso no es necesario. Emma solo tuvo una caída menor. El Dr. Stevens colocó las imágenes en la pantalla iluminada. ¿Menor? Su voz era controlada pero firme. Estas imágenes no muestran solo la lesión de hoy, sino evidencia de múltiples traumatismos previos en la cabeza. Algunos recientes, otros más antiguos. Sentí como la sangre se me helaba. Los dolores de cabeza de meses. Los mareos que me decían que dejara de exagerar. Todo había dejado huella. Eso es ridículo, bufó papá. Emma siempre ha sido torpe. Desde niña. La señora Torres dio un paso al frente. Emma, ¿te sentirías cómoda hablando conmigo en privado? Antes de que pudiera responder, Lily irrumpió en la sala. ¿Qué está pasando? Sus instintos de actriz se encendieron. Dios mío, ¿Emma está bien? Estoy tan preocupada por mi hermanita. El Dr. Stevens la miró directamente. Dijiste que fuiste testigo de la caída de hoy. Sí, asintió Lily con entusiasmo. Se tropezó como siempre. Traté de detenerla, pero... Eso es interesante, interrumpió la señora Torres, porque las cámaras de seguridad del hospital muestran algo muy diferente. El silencio fue sepulcral. Cámaras de seguridad, susurró mamá. El Dr. Stevens presionó un botón y una pequeña pantalla se encendió en la esquina. Ahí estaba, en blanco y negro. Lily siguiéndome por las escaleras, extendiendo la mano. El empujón deliberado. No fue accidente. No fue tropiezo. Fue maldad. No, la compostura perfecta de Lily se quebró. Eso no, no pueden. Tenemos más, dijo en voz baja la señora Torres. La escuela nos dio sus grabaciones tras nuestra llamada. Hace 2 meses junto al gimnasio. Hace 3 semanas en el estacionamiento. Conducta con patrón, señorita Michi. Vi cómo la fachada cuidadosamente construida de mi familia comenzaba a desmoronarse. Las manos de mamá temblaban aferradas a su bolsa de diseñador. El rostro de papá estaba cenizo. Y Lily, la adorada y perfecta Lily, se veía irreconocible, sus hermosas facciones retorcidas por la furia. Y ella lo merecía, gritó de pronto, haciendo que todos se estremecieran. La niña de las calificaciones perfectas, siempre haciéndome quedar mal, saben lo difícil que es competir con ella, mamá y papá no lo ven, pero yo sí. Ella cree que es mejor que yo. Lily, cállate, siseó mamá, pero era tarde. Mejores notas, mejor en arte, mejor en todo. Pero yo lo arreglé, ¿no? Cada vez que tenía un examen importante, cada vez que tenía una exposición o un recital, un pequeño accidente para arruinarle el momento. No puedes brillar si no puedes pensar con claridad, ¿verdad, Emma?
Sus palabras me golpearon como bofetadas. Todas esas veces que me enfermaba misteriosamente antes de eventos importantes. Los dolores de cabeza que me hacían perder exámenes, los mareos que me impedían actuar. No habían sido coincidencia. Señorita Mitchell, la voz de la señora Torres cortó el aire, acaba de admitir que dañaba deliberadamente a su hermana. No, no lo hizo, intervino papá. Solo está alterada. Esto es un asunto de familia. Nosotros lo resolveremos internamente. Ya no más, dijo el doctor Stevens con firmeza. Estas lesiones pudieron haberla matado. Un golpe más en el lugar equivocado, negó con la cabeza. Esto se detiene hoy. Miré a mi familia. Los miré de verdad. Mamá, aún intentando minimizar la situación. Papá, calculando el daño a su reputación. Y Lily, mi hermana, que me había estado lastimando sistemáticamente durante años mientras ellos volteaban la mirada. Emma, dijo con suavidad la señora Torres, ¿quieres contarnos tu versión ahora? Por primera vez en años, sentí fuerza en mi voz. La resonancia había mostrado lo que yo nunca pude probar, le había dado peso a todas mis quejas ignoradas. La evidencia estaba, literalmente, en blanco y negro. Y ni siquiera mi familia podía negarlo ya. Sí, respondí, enderezándome a pesar del dolor en la cabeza. Creo que es hora de contarles todo. Lily se lanzó hacia mí, pero un guardia de seguridad que no había notado bloqueó su camino. Maldita soplona, escupió. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Señorita Mitchell, la voz de la señora Torres se endureció, le sugiero que deje de hablar ya. La policía viene en camino. La palabra policía pareció romper finalmente la negación de mis padres. Mamá empezó a llorar. No por mí, sino por el escándalo que esto provocaría. Papá sacó el teléfono, seguramente para llamar a su abogado. Pero por primera vez en mi vida, no me importó su reacción. La verdad estaba afuera, y yo estaba lista para contar mi historia. A veces se necesita una resonancia para revelar lo que está roto. No solo en los cuerpos, sino también en las familias. Los 6 meses posteriores a ese día en el hospital lo cambiaron todo. Lily fue acusada de agresión y sentenciada a recibir consejería psiquiátrica obligatoria. Mis padres, enfrentados a pruebas abrumadoras y al escrutinio público, no pudieron barrer esto bajo la alfombra como siempre lo habían hecho. Me mudé con mi tía Sara, la hermana distanciada de mamá, que había abandonado a la familia hacía años negándose a jugar el papel de la familia perfecta. Vivía a las afueras de la ciudad, en una casa acogedora llena de arte y música. Todo lo que mis padres siempre habían despreciado como impráctico. Tu cuarto ya está listo, me dijo el día que llegué, llevándome a un espacio pintado en tonos azules y verdes. Y Emma, aquí puedes ser tú misma. El neurólogo al que veía regularmente confirmó lo que el doctor Stevens había sospechado. Años de accidentes habían dejado huellas. Los dolores de cabeza y mareos tardarían en resolverse. Pero por primera vez, estaba recibiendo atención médica real en lugar de que me dijeran que dejara de exagerar. Mis padres intentaron mantener el control a través de abogados, pero la tía Sara luchó con fiereza, perdieron el derecho a tomar decisiones cuando ignoraron años de abuso, le dijo mi tía Sara al juez. El tribunal estuvo de acuerdo. Lo más difícil no fue la recuperación ni las batallas legales. Fue enfrentar a mis compañeros después de que todo salió a la luz. Pero ocurrió algo inesperado. Personas que apenas conocía se acercaron con sus propias historias sobre lo que habían visto de la conducta de Lily. Yo la vi empujarte en la cafetería el año pasado, me dijo una chica. Quise decir algo, pero, era Lily Mitchell, ya sabes. Mi maestra de arte, la señora Reynolds, me trajo mis viejos cuadernos de dibujo. Siempre me pregunté por qué dejaste de venir al club de arte, dijo suavemente. Ahora lo entiendo. Cuando estés lista, tu lugar aquí sigue esperándote. Poco a poco, empecé a recuperar pedazos de mí. Los dolores de cabeza comenzaron a desaparecer con el tratamiento adecuado. Mis calificaciones, ya buenas a pesar de la interferencia de Lily, mejoraron aún más. Me reincorporé al club de arte y mis pinturas empezaron a ganar concursos, justo lo que Lily había intentado impedir. Una tarde, mientras trabajaba en una pieza particularmente difícil en el estudio de arte de la escuela, mi celular vibró con un mensaje de Lily. Era el primer contacto desde aquel día en el hospital. Lo siento, decía. La consejera dice que necesito enmendar las cosas. ¿Podemos hablar?
Me quedé mirando el mensaje, con la pintura escurriendo del pincel sobre el periódico. Tía Sara me había enseñado sobre los límites, sobre no dejar que otros dictaran mi proceso de sanación. No, escribí de regreso. No estoy lista. Tal vez algún día, pero no ahora. Se sintió poderoso poder decir no, elegir primero por mí misma. Mis padres eran otra historia. Seguían intentando controlar la narrativa, diciendo a sus amigos del club de campo que Lily estaba en la universidad, no en terapia ordenada por la corte. Mamá enviaba mensajes ocasionales sobre mantener las apariencias y perdonar a la familia. El abogado de papá contactaba a tía Sara sobre la unidad familiar. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Las resonancias habían mostrado más que solo trauma físico. Habían expuesto las grietas en la fachada perfecta de nuestra familia. Grietas que siempre habían estado ahí, escondidas bajo sonrisas forzadas y silencio cómplice. Un año después de aquel día en las escaleras, estaba frente a una audiencia en el concurso estatal de arte, recibiendo el primer lugar por mi serie titulada Heridas Invisibles. Piezas abstractas que capturaban la experiencia del trauma oculto y la sanación. Mientras daba mi discurso de aceptación, vi a mis padres al fondo del salón. No habían sido invitados, pero por supuesto vinieron. Para ellos, la apariencia lo era todo. Mamá llevaba su sonrisa perfecta, seguramente ya planeando cómo convertir esto en una historia de triunfo familiar sobre la adversidad. Pero yo ya no jugaba su juego. Mi discurso no trató sobre unidad familiar ni perdón. Habló de encontrar tu voz, de la fuerza que surge al decir la verdad y de la sanación que solo empieza cuando dejas de ocultar tus heridas. El arte, le dije al público, nos muestra lo que a veces no podemos decir con palabras. Cada pieza cuenta una historia, no solo de dolor, sino de supervivencia. Después, tía Sara me abrazó con fuerza. Tu madre intentó hablar conmigo, me susurró. Me preguntó, ¿volverá a casa? Miré alrededor de la galería, a mis pinturas. Colores brillantes emergiendo de la oscuridad, patrones rotos transformándose en algo nuevo y más fuerte. Ya estoy en casa, respondí. Esa noche, mientras colgaba mi medalla del concurso en el corcho de mi nuevo cuarto, pensé en cómo a veces las peores fracturas crean la sanación más fuerte. La resonancia había mostrado el daño que Lily le había hecho a mi cerebro. Pero también había roto el silencio que había permitido que el abuso continuara. Mi última pintura estaba en un caballete junto a la ventana, un autorretrato, no en forma física, sino en remolinos abstractos de color. La oscuridad aún estaba ahí, pero ya no dominaba. Ahora era solo una parte de un todo más grande y hermoso. El Dr. Stevens me había dicho que el cerebro tiene una capacidad asombrosa de sanar en las condiciones adecuadas. Tenía razón. No solo sobre los cerebros, también sobre las personas. A veces tienes que liberarte para volverte completa.